Hola, bienvenidos una vez más a mi canal Cocinando con Mabel. Hoy les traigo un riquísimo espagueti rojo. Lo puedes acompañar con algunos de los platillos. ¿Qué les parece si empezamos? Síganme. Para hacer un espagueti rojo, aquí tengo todos los ingredientes. Empezamos con la pasta. Fettuccine, yo no conozco mucho de italiano, pero aquí yo uso esta, es muy rica, pero ustedes pueden usar a su preferencia. Empezamos con el espagueti, ahorita yo les enseño qué tanta cantidad. Caldo de tomate, también lo uso, sal, aceite, mantequilla, 5 ajos, la mitad de una cebolla, 2 tomates y un chile guajillo. Aquí tengo el agua que vamos a utilizar para cocer el espagueti. Bueno, ¿qué les parece? Y empezamos. Aquí tengo el agua ya caliente, ya está hirviendo. Le voy a agregar una cucharada de aceite. El aceite es para que el espagueti no se pegue. Solo una cucharadita. Y le vamos a agregar el espagueti. Aquí viene 1 libra. Lo vamos a agregar poco a poco. Lo vamos a quebrar. Y también lo vamos a dejar una temperatura mediana en el número 6. Vamos a dejar 10 minutos para que hierva. Y lo vamos a menear. Lo vamos a dejar y regresamos en 10 minutos. Mientras se cuece la pasta, vamos a hacer la salsa para el espagueti. Le vamos a agregar 1 copa de agua, los 2 tomates y les voy a explicar, este chile es para que les dé un poquito más de rojo a la pasta. Y la vamos a moler unos 2 a 3 minutos. Aquí ya está molido la salsa, aproximadamente duró de 2 a 3 minutos. Ahora vamos a rebanar la cebolla. Y también vamos a picar el ajo. Bueno, se coció en 20 minutos, pero tienen que estarla checando para ver cómo está suave. Puede ser menos o puede ser más. Y la vamos a dejar aquí para preparar la salsa. Y ya regreso. Aquí ya tengo la cacerola calentándose porque vamos a hacer la salsa. Le vamos a agregar 1 cucharada de las grandes de mantequilla. La vamos a dejar que se caliente un poco. Cuando ya esté bien calientita, le vamos a agregar la cebolla y el ajo. Lo vamos a dejar por 1 minuto, 1 minuto y medio, para que se dore un poquito. Y después le agregamos la salsa. Mira cómo está quedando. Bueno, es muy importante colar la salsa antes de ponerla en la cacerola. La vamos a colar bien. La vamos a agregar en la cacerola. La vamos a dejar hervir por 1 minuto más. Y después le vamos a agregar
el espagueti. También les voy a explicar que una cucharadita a la salsa de tomate se le agrega cuando está hirviendo durante esos 3 minutos para que le dé un rico sabor. Duró 3 minutos para hervir y le voy a agregar una cucharadita de sal. La sal es al gusto. Y ahora le vamos a agregar el espagueti. Le vamos a seguir meneando. La vamos a dejar en la temperatura 6 y le vamos a menear. La vamos a dejar aproximadamente de 8 a 10 minutos. Le vamos a poner tiempo. Y regresamos en 10 minutos. Así quedó el espagueti. Me duró 8 minutos, se le consumió el caldito y mira, tiene que quedar bien espesito, que no tenga jugo. Y ahora sí, vamos a apagarle y vamos a servir. Así quedó el espagueti de hoy. Usualmente yo lo acompaño con un pedacito de queso, si a ustedes les gusta, o si no lo pueden también quitar. También lo puedes acompañar con unos chiles rellenos, pescado frito, pollo frito, lo que ustedes gusten. Es un platillo muy bueno también para los niños cuando no tienes nada que hacer, un espagueti. Bueno, nos vemos para el próximo video y ahora sí, a probarlo.